Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado todos? Otra vez estamos con ustedes transmitiendo ahora por la vía Zoom y estamos hasta Bilbao, España, con el doctor José Luis Neiro. Agradezco al doctor su entusiasmo y la participación que tiene para poder platicar de un tema muy importante que es osteoporosis, salud de la mujer y calidad de vida. El doctor José Luis Neiro es especialista en obstetricia y ginecología por el Hospital Universitario Cruces de Bilbao, España. Magíster universitario en bioética por la Universidad de Las Palmas de la Laguna y del País Vasco. Profesor de la Universidad de Madrid y del Instituto Tecnológico Tec Salud de Monterrey, México. Es presidente de la sección de Relaciones con Hispanoamérica aparte de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral. Y aparte de eso, es solicitado en toda América Latina y en Europa para que esté dando conferencias sobre temas muy importantes en ginecología. Doctor José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y tocar este tema tan importante para la mujer. Agradezco su participación. Para mí es un inmenso honor. Doctor Córdoba, yo conocía desde hace tiempo su podcast y la verdad es que, sinceramente, de usted para mí, ahora que no nos oye nadie, yo decía, yo no soy nada importante en este mundo y menos en México, porque el doctor Córdoba nunca me ha invitado ni me ha hecho mención. Me ha contado varias veces y yo siempre me he quedado con la miel en los labios de alguna vez me invitará y alguna vez me invitará. Yo decía, no soy importante. Y yo que soy medio chilango, yo decía, pues en algún momento me tocará, pues bueno, pues estoy realmente honrado, de verdad, muy honrado y muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, sí, mucho tiempo de conocernos y gracias por estas palabras. Y la verdad era que yo quería invitarlo y ayer que tuvimos la oportunidad de contactarnos para este webinar que me ha platicado y que lo vamos a mencionar al rato, pues aproveché la oportunidad y hoy estoy participando con usted. Y yéndonos al tema, ¿cuál es el concepto de osteoporosis? La osteoporosis es para empezar, diremos que es una enfermedad crónica que no sabemos curar. Y desde ese punto de vista considerado, podríamos decir que es una de tantas otras afecciones que a lo largo de la vida van complicando la existencia de las personas. La hipertensión, el hipotiroidismo, el colesterol elevado, la diabetes, son todas enfermedades numéricas, ¿verdad? En general, casi ninguna de esas enfermedades da ningún síntoma. Yo no siento si tengo la tensión 12,6 o 26,14. De repente un día voy al médico y me dice, ¿tiene usted 20,14? No, tómese esta pastilla ahora mismo y no puede irse a casa, tiene usted que tomar ese tratamiento. Pues si no me pasa nada, ya. Es una enfermedad que yo llamo numérica porque se diagnostica en virtud de un número. Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad numérica. Quiere esto decir que el esqueleto en un determinado momento de la existencia de la persona, a lo largo de toda la vida, debe mantener un cierto equilibrio entre la destrucción y la formación. El tejido óseo es un tejido metabólicamente muy activo, en contra de lo que puede parecer que es un tejido sólido y tal. Bueno, pues está continuamente cambiando, hasta el extremo de que cada 10 años, usted lo sabe bien, doctor Córdoba, cambiamos todo nuestro esqueleto. De tal suerte que hay un proceso metabólico de aumento del hueso, destrucción del hueso viejo, aumento y creación de hueso nuevo, destrucción del hueso viejo, y eso tiene que estar en equilibrio. Cuando el asunto se desequilibra, cuando hay más destrucción que formación, o cuando hay menos formación que destrucción, da igual que aumente la destrucción o que disminuya la formación, el resultado final es que el hueso pierde cantidad primero y después calidad, pierde resistencia. Y a eso le llamamos osteoporosis, que viene de los poros que suceden en los huesos. Cuando el hueso se hace poroso, es un hueso más frágil que se fragmenta más fácilmente con caídas casuales. Y por eso la complicación más grave de la osteoporosis no es la propia existencia de esa enfermedad numérica, que no se nota, sino las complicaciones. Eso es lo realmente grave, las fracturas.
porque las fracturas pueden llevar a un deterioro de la calidad de vida muy importante, a una pérdida de movilidad por parte del paciente, a un aumento de su fragilidad, y todo ello condiciona un síndrome de dismovilidad que se suele acompañar con una pérdida del tejido muscular al mismo tiempo, lo cual lleva a la discapacidad, a la invalidez, a la dependencia y finalmente a la muerte. Terrible, terrible final. El asunto es tan grave desde el punto de vista de la llegada de la mortalidad que, por decir una frase de esas que le queda grabado a todo el mundo, las fracturas osteoporóticas matan cuatro veces más mujeres que el cáncer de mama. Todo el mundo está preocupado por el cáncer de mama y hay una conciencia social que está muy bien. Y sin embargo nadie habla de las fracturas de la osteoporosis. Son cosas de mayores. No, no. No se fíen, no son cosas de tan mayores. Son cosas de huesos frágiles. Y hay muchas personas que tienen osteoporosis a los 19, a los 25, a los 38. Atención. Fíjese, y esto de huesos frágiles que se presenta a todas las edades, formas de diagnóstico, ¿cómo se diagnostica esta osteoporosis? Decíamos antes que es una enfermedad numérica y por tanto tenemos que recurrir a un determinado número. Aquí el número es un poco complejo de explicar porque necesitamos una máquina. Necesitamos medir la cantidad de hueso que hay en el organismo humano. Eso se llama el contenido mineral. Y lo que medimos concretamente es la densidad mineral de los huesos. La densidad es el número de gramos de mineral, número de gramos por centímetro cuadrado de superficie. Y lo medimos en dos localizaciones fundamentalmente, en tres a veces. La primera y más importante es la columna lumbar. Las 4 o 5 vértebras lumbares, desde L1 hasta L4 normalmente, L1, L2, L3 y L4. También lo medimos en la cadera y también lo medimos a veces en el antebrazo. Y lo medimos en esas tres localizaciones porque el hueso de la cadera es completamente diferente que el hueso de la columna lumbar. En la columna lumbar hay hueso trabecular. Es un hueso, pues eso, que tiene montones de trabéculas y que está formado por una especie de enrejado. Ahí es donde se acumula todo el organismo, el sistema inmune. Ahí es donde se acumula en el organismo todo lo que tiene que ver con la formación de la sangre. O sea que, cuidado, que el hueso es un tejido metabólicamente muy activo. Y ahí es donde se dilucida todo el metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio, que son tres elementos fundamentales para la vida. Por tanto, el tejido óseo, cuidado, cuidado, además de esqueleto, además de fortalecer y además de tenernos derechos, sirve para muchas otras cosas. Sin embargo, el hueso de la cadera es sobre todo hueso cortical, hueso compacto, hueso firme, hueso que tiene sobre todo la función de resistencia. La columna de nuestro organismo, más allá de la columna vertebral, el basamento son las dos piernas. Ahí en la cadera hay sobre todo hueso compacto y hay menos intercambio metabólico. Por eso solemos decir, usted lo conoce bien, doctor Córdoba, que lo que pasa un año en la columna lumbar, dentro de 3 o 5 años va a pasar en la cadera. Por tanto, medir los dos huesos, hacer una densitometría ósea, que es una prueba sencillísima que dura apenas 5 minutos y que nos da una idea macanuda de cuál es el contenido mineral de los huesos y la densidad de los huesos, nos da una idea de hasta qué punto ese hueso está enfermo o no. Pero ojo, con el diagnóstico hablamos siempre de densidad de todo el esqueleto. Por tanto, asumimos que todo el esqueleto tiene la misma enfermedad. Cuando el contenido mineral de los huesos está bajo, cuando baja la fragilidad, no solamente baja la fragilidad, no solamente aumenta la fragilidad, de los huesos de la columna lumbar, sino también de la cadera, del hombro, del antebrazo, del codo, de todos los huesos. Y fíjese, entonces, al ir disminuyendo esta gramaje en los huesos, el gramaje de sales minerales que los sostengan, ¿qué complicaciones se podrían presentar? La primera y fundamental es que puede haber una inadecuada regulación del metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio, y eso el organismo lo lleva muy mal, muy mal, muy mal, porque el calcio es el ion de la vida. Nosotros decimos que el calcio es necesario para la contractilidad muscular. Para que una célula muscular se acorte y se pueda producir el movimiento de los músculos, la célula muscular que es alargada tiene que acortarse
para que el músculo mueva el hueso. Pues bien, para que la célula muscular se acorte, en su interior unas proteínas que se llaman de actina tienen que entrecruzarse con otras que se llaman de miosina. Bueno, ese entrecruzamiento exige calcio, de tal manera que el calcio de la sangre entre dentro de las células y se produzca un intercambio entre el calcio, el fósforo y el magnesio para que eso pueda tener lugar. Cuando no hay calcio, o cuando no hay calcio suficiente, la contractilidad muscular se resiente y empieza el cansancio del sujeto. Esta es una de las consecuencias de que el metabolismo mineral esté alterado. Y eso lo enmarca todo con la vitamina D, que es la responsable de la absorción de calcio a nivel intestinal. Pero cuando finalmente el hueso pierde sales minerales, como usted dice, y aumenta su fragilidad, se hace más fácilmente quebradizo. Y ahí empiezan las complicaciones, doctor Córdoba. La complicación de la osteoporosis se llama fractura. Y decimos que no todas las fracturas son de origen osteoporótico. Por ejemplo, a ver, las fracturas deportivas pues no son de origen osteoporótico porque son de gran traumatismo, igual que las fracturas de tráfico. Me estampano contra una pared cuando voy a 120 kilómetros. A ver, eso es un gran impacto. Las fracturas laborales, el obrero que se cae de un segundo piso y se fractura las piernas. Hombre, es que se ha caído de un segundo piso. Pero cuidado, las fracturas de bajo impacto, ahí esas son de fragilidad. ¿Y qué es bajo impacto? Decimos fracturas de bajo impacto son aquellas que uno se hace cuando se cae de su propia altura o de una escalera de menos de 3 peldaños. Si en esa circunstancia yo me fracturo la nariz, por ejemplo, esa sería para mi hueso nasal, que es una porquería de hueso, pues una fractura de alto impacto, porque se ha caído un sujeto de 80 kilos sobre la nariz. Ya, pero si en la misma caída me fracturo el codo, amigo mío, esta es una fractura por fragilidad. Esta no, la de la nariz no, pero la del codo sí. Fractura por fragilidad igual a osteoporosis. Hay que sospechar la osteoporosis e ir a hacer densitometría. Entonces, usted está mencionando distintas partes del cuerpo. ¿Cómo se clasificaría a los pacientes por su riesgo de fractura? Porque no es lo mismo fracturarse la nariz que fracturarse una cadera. ¿Cómo sería Claro que no. la clasificación? Hay sensibles diferencias entre fracturarse la nariz y fracturarse la cadera, pero fíjese, el sujeto que se rompe la cadera, por lo menos en España, el 62% de las personas que se han fracturado una cadera tienen entre 1 y 4 fracturas vertebrales que nadie ha diagnosticado previamente. ¿Y eso cómo puede ser? Porque las fracturas de columna vertebral a veces son silenciosas. La vértebra se va acuñando poco a poco sin dar grandes avisos. Al paciente le va doliendo la espalda, pero bueno, me duele, doctor, hace muchos años. Fíjese, ya estoy medio encorvada. Yo le suelo decir a mis pacientes masculinos, le digo, mira, si tú vas con tu madre de paseo con la mano en el hombro y cada vez se te cansa menos el hombro porque tu madre va siendo cada vez más pequeñita, amigo, llévale al médico porque igual tiene osteoporosis. Si tu madre va siendo cada vez más encorvadita, si el eje de la espalda no le coincide con el eje de la cabeza, amigo, eso es porque las vértebras de tu mamá se están acuñando. Y si se están acuñando quiere decir que están perdiendo altura, están fracturándose. A veces hablamos de aplastamientos vertebrales, acuñamientos vertebrales, todo eso son fracturas vertebrales, pero no siempre dan síntomas, porque finalmente que te duela la espalda, si tú, mamá, siempre has tenido dolor de espalda, pues un año más que tienes dolor de espalda y poco le hacemos caso a la señora en gracia que poco a poco se va encorvando y cada vez va pudiendo mirar menos hacia arriba, amigo mío, esa señora probablemente tiene fracturas vertebrales. Entonces, es distinto tener unas que otras. Nosotros hablamos de riesgo en función de la cantidad de probabilidad que tiene un sujeto de romperse. Y así hay riesgo muy bajo, por ejemplo, aquellas mujeres que están antes de la menopausia, que tienen una densitometría un poquitín baja, pero que no ha llegado a la edad de osteoporosis, que no han tenido fractura, perfecto, riesgo bajo de fractura. Hay otras que consideramos de riesgo moderado. Son aquellas que ya tienen un diagnóstico densitométrico de osteoporosis, pero que no han tenido fracturas y son menores de 60, de 65 años. Les podemos tratar con muchas cosas para evitar las fracturas. Después, en el otro grupo están los pacientes que tienen alto y muy alto riesgo de fractura.
El paciente con alto riesgo de fractura normalmente es un paciente de más de 65 años que ha tenido alguna fractura previa. En el pasado, imaginemos esas fracturas de antebrazo de la señora de 40 y tantos, 50 años, que van por la calle con su cabestrillo, nadie les preguntó nunca por la osteoporosis, nadie les hizo nunca una densitometría, nadie midió nunca su vitamina D y la señora ya tiene una fractura a los 49 años. Una caída tonta, doctor. Me caí al subir las escaleras de mi casa. Al subir, no al bajar. Fractura por fragilidad. Esa es una paciente que tiene alto riesgo de fractura cuando tenga 65 años y su densitometría nos dé números de osteoporosis. Después está el paciente que tiene muy alto riesgo de fractura. Amigo mío, ese es un paciente que ha tenido fracturas recientes, hace menos de 12 meses, o que tiene varias fracturas. Por ejemplo, se fracturó el antebrazo y además tiene una fractura vertebral, o dos, o tres. Es aquel paciente que a pesar del tratamiento ha tenido fractura durante la terapia de la osteoporosis, a pesar de eso ha tenido fracturas. Es aquel paciente, por ejemplo, que tiene muy baja densitometría ósea, que está en números de por debajo de -3. Ese es un paciente que tiene muy alto riesgo de fractura. Y el tratamiento de estos 4 grupos, riesgo bajo, riesgo moderado, alto riesgo o muy alto riesgo, es completamente diferente. Por eso, el tratamiento hay que personalizarlo. Los británicos, doctor Córdoba, usted lo comentaba conmigo en un congreso pasado, hablan del tailoring, de hacer traje a medida. Nada del prêt-à-porter, nada del tengo una 48, pues lleves esta chaqueta. No, 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 le voy a medir los hombros, le voy a medir el brazo, traje a medida. El tratamiento de usted, doña Engracia, es este, y el de su vecina es este otro. Y hablando de tratamiento, así como usted lo menciona, en cada fase de evolución de la enfermedad, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Qué recomendaciones? Porque no todas son lo Aquí, mismo. no, en modo alguno. Lo que podríamos decir es que hay algunas cosas comunes a todo el mundo. Yo le suelo decir a mis pacientes, y esto no se olvida, ¿verdad?, que el tratamiento de la osteoporosis es como hacerse, para el esqueleto, como si fuera hacer una casa nueva. Hay que construir un nuevo esqueleto, ¿vale? Y hay que reparar el viejo, ¿vale? Necesitamos contratar albañiles, sin duda. Y además necesitamos comprarles cemento, sin duda. Y además necesitamos comprarles ladrillos, sin duda. Y yo le digo a doña Engracia, señora, ¿de cuál de los 3 quiere usted prescindir? No, hombre, para hacerme una casa sin albañiles, no podría trabajar sin ladrillos y estos no podrían hacer nada sin cemento. Perfecto. Miren, el cemento es la vitamina D. Sin vitamina D, el tratamiento no funciona. Los ladrillos son el calcio. Necesitamos aumentar la ingesta de calcio, ya sea a través de los alimentos o ya sea a través de productos medicamentosos. Los albañiles son el medicamento, el que lo pega todo. Y el tratamiento va a ser distinto el de usted que el de su hermana o el de su amiga o el de su cuñada o el de su vecina, sin ninguna duda. Y hablo en femenino fundamentalmente porque, digamos, 8 o 9 de cada 10 pacientes con osteoporosis son mujeres. Y la inmensa mayoría de ellas tienen osteoporosis que llamamos posmenopáusica. ¿Eso qué significa? Que tiene que ver con la pérdida de estrógenos por parte de los ovarios. Y por ahí podemos empezar los tratamientos. La vitamina D y el calcio son universales. Todo el mundo tiene que tenerlo, en cualquier condición. ¿Y cómo es esto de la vitamina D? Si me permite, doctor Córdoba, voy a hacer una pequeña transgresión para Claro. profundizar en la vitamina D. ¿Me dejan? Sí, ese es foro abierto y qué bueno que lo toma así, porque es muy importante la vitamina D ahora. Claro, pero lo ha sido siempre. Fíjese que curiosamente todo el mundo piensa que no, porque los países tropicales donde tenemos mucho sol y tal. Mire, yo he hecho estudios con amigos ecuatorianos, reumatólogos ecuatorianos, Ecuador, donde no hay estaciones. Allí hay sol o sol o sol todo el año. 365 días de sol. Allí el sol no se inclina de manera diferente, no hay... No, no, no. Ellos están en la mitad de la Tierra y el eje de la Tierra nunca varía en el Ecuador. Por tanto,
la inclinación de los rayos solares siempre es la buena. Bueno, pues el 62% de las mujeres ecuatorianas posmenopáusicas tienen déficit de vitamina D. Y si nos vamos un poco al norte, en Colombia, en vez del 62 es el 72%. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay que fiarse del sol. Porque no tomamos el sol. Mire, los maquillajes de las chicas, la sombra de ojos, el rímel, todo eso tiene protectores solares. De tal manera que la gente no sale ya al sol a tomar el sol sin fotoprotección, porque se queman y ya tienen esa experiencia. Y el cáncer de piel es muy mala gente, muy mal amigo. Y los dermatólogos nos han ganado. Hemos perdido la batalla, afortunadamente, y estamos tratando de controlar el número de cánceres de piel. Pero la vitamina D sigue siendo importante para los huesos y para otras muchas cosas. Mire, si necesitamos que los niños nazcan sin raquitismo y se críen bien y hagan un esqueleto poderoso, necesitamos que la vitamina D esté por encima de 10 nanogramos por mililitro, midiéndola en sangre. Un análisis. Pero si queremos que el niño haga su esqueleto de acuerdo con la herencia que le hemos pasado sus papás, ¿verdad? Papá y mamá, que procedemos de una familia tal, que el niño tenga un esqueleto poderoso, ya, el niño necesita más de 20 nanogramos por mililitro. Ya, pero si estoy tratando a doña Engracia y quiero que la vitamina D le ayude a evitar las fracturas, necesito que la vitamina D esté en más de 30 nanogramos por mililitro. Y si además necesito que la vitamina D adquiera propiedades antiinflamatorias y además inmunomoduladoras que ayude al sistema inmune a defendernos de las infecciones, entonces necesito que la vitamina D esté por encima de 40 nanogramos por mililitro. Amigo. Y si quiero que dentro de esas acciones inmunomoduladoras la vitamina D tenga acciones oncoprotectoras, o sea, reductoras del riesgo de sufrir cáncer, necesito que la vitamina D esté por encima de 50. Por lo tanto, ahí también vamos a personalizar el traje de la vitamina D para adecuarlo a cada paciente y dándole más o menos cantidad o más o menos frecuente la dosis, como para que adquiera 30, 35, 40 o más de 45 nanogramos por mililitro. Calcio. El mejor, el del supermercado. Y ustedes en México están bastante bien, porque con las tortillas, que llaman ustedes, el común de los mortales en México ingiere unos 770 gramos de calcio cada día. Se quedan cortos, no está mal, pero se quedan cortos porque el ideal es tener más de 1.200 miligramos de calcio al día. Más de 1.200. Excepto las mujeres que tomen terapia hormonal de la menopausia, que les bastaría con 1.000. Por lo tanto, ya tenemos vitamina D, ya tenemos calcio. Idealmente dietético, si no, suplemento farmacológico. Y dentro de los suplementos farmacológicos hay muchos en el mercado. Unos tienen carbonato, otros tienen pidolato y otros tienen citrato. Ustedes en México tienen un citrato cálcico magnífico, que es el menos peligroso, el más atractivo y el más útil para el tratamiento de la osteoporosis. ¿Y qué pasa con los albañiles? Pues miren, los albañiles dependen del nivel de riesgo. En el riesgo bajo podríamos utilizar terapia hormonal de la menopausia para las mujeres que tengan sofocos, ustedes le llaman bochornos, oleadas de calor, que se despierten por la noche, que tengan insomnio. Si esa mujer tiene bochornos, yo le protejo el hueso con terapia hormonal de la menopausia. Ya, y si no tengo bochornos, bueno, pues como mi riesgo es moderado, yo le puedo dar una molécula que es un poco especial, que los ginecólogos manejamos muy bien, que es raloxifeno o bacedoxifeno, que son moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Abreviadamente, con un acrónimo, le decimos SERM, porque utilizamos las siglas en inglés. Pero bueno, los ginecólogos conocemos muy bien esas moléculas, como usted sabe, doctor Corno. Para los pacientes que tienen riesgo alto, amigo, ahí necesitamos bifosfonatos. Ahí necesitamos productos de esos que se toman semanalmente, a veces mensualmente, a veces una vez al año cuando me lo ponen por vía intravenosa, o también un producto que no es un bifosfonato, pero que es un potente antirresortivo, el más potente, que se llama denosumab. Ustedes lo tienen también en México. En México tienen todos los bifosfonatos con todas las formas medicamentosas y además también tienen denosumab que se inyecta debajo de la piel cada 6 meses. Y para el paciente con muy alto riesgo de fractura, ahí obligadamente tenemos que empezar con osteoformadores. Osteoformadores, sí.
no antirresortivos, sino osteoformadores. Lo primero, ganar masa ósea muy rápidamente. Y para eso tenemos la teriparatida, que la tienen ustedes en México desde hace muchos años, todos los biosimilares de teriparatida. También tenemos ahora recientemente comercializado hace un año así, romosozumab, que también lo tienen en México. Y dentro de nada vamos a comercializar en Europa, no sé si en México, pero en Europa sí, abaloparatide, que es un análogo de la teriparatida, de la hormona tiroidea. Digamos que los osteoformadores lo que hacen no es impedir la destrucción del hueso, cuanto crear hueso nuevo. Sobre todo crear hueso nuevo. El secreto está en que después de crear hueso nuevo durante un año o 18 meses o 24, que son tratamientos más cortos, siempre hay que poner un antirresortivo. O sea que los albañiles no van siempre de uno en uno, van de uno en uno, pero uno detrás del otro, en lo que nosotros llamamos tratamiento secuencial. Hace escasamente unos meses, en diciembre del año pasado, un grupo de médicos españoles, traumatólogos, reumatólogos, ginecólogos, internistas, no sé si me olvido alguno, hicimos un artículo que se tituló Tratamiento secuencial de la menopausia y la osteoporosis. Y hablábamos precisamente de esto, de hacer un traje a medida para la señora de 50, para la de 58, para la de 64, para la de 79, porque cada mujer tiene un tiempo en el que el tratamiento de la osteoporosis debe ser secuenciado a lo largo de la vida. Fíjese, qué bueno, esa es una parte, pero la mujer tiene, como usted mencionó, 8 mujeres de cada 10 son las que van a tener osteoporosis. Hace tiempo hubo un auge sobre el uso de los hormonales en los pacientes que tienen menopausia. ¿Cuál sería el papel de la terapia hormonal en estas mujeres que tienen menopausia y que deben de ser sometidas a un tratamiento, tanto para no que esté perdiendo su masa ósea y que pueda darle manejo a esta parte de la hormoterapia a la mujer en esta etapa de su vida? Usted lo ha definido muy bien. 8 o 9 de cada 10 personas que tienen osteoporosis son mujeres. Vale. A esa enfermedad le llamamos osteoporosis posmenopáusica. A ver, nuestros mayores que le ponían nombre a las enfermedades no eran tontos. ¿Por qué le pusieron osteoporosis posmenopáusica? Porque ellos entendían, veían todos los días, que después de la menopausia algo pasaba con los huesos que se iban a la porra. Los huesos perdían cantidad, perdían minerales y además se hacían más frágiles. ¿Y eso por qué? Porque se pierden estrógenos. Las hormonas sexuales femeninas, al cesar la actividad de los ovarios, son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral. Los estrógenos son capaces de aumentar la formación ósea y al mismo tiempo reducir la destrucción ósea. O sea que son osteoformadores y antirresortivos. Situación ideal. Y es que la mujer, al llegar a la menopausia, desde los 35 años todos vamos perdiendo hueso poco a poco. Desde los 35. Ya, pero de manera muy leve, muy continuada, pero muy leve. Sin embargo, después de la menopausia se produce un bajón brutal. En 3, 4, 5 años, la mujer puede perder el 8, el 12, el 20% de su masa ósea. Es como si de repente se abrieran las puertas del esqueleto y se dejara escapar todo el mineral y aumentara mucho la fragilidad. Eso lo impiden los estrógenos. Por lo tanto, los estrógenos tienen un papel fundamental en el metabolismo mineral, porque al mismo tiempo, insisto, impiden la destrucción y aumentan la formación. Por tanto, en aquellas mujeres que tienen bochorno, que tienen sudoración nocturna, irritabilidad, nerviosismo, susceptibilidad, palpitaciones, mareos, insomnio, aquellas que tienen sequedad vaginal o que tienen dificultades para el coito, que no lubrican bien, que han perdido su deseo sexual. Todo esto le llamamos síndrome climatérico. Y es lo que sucede al 80% de las mujeres en los años inmediatamente anteriores y inmediatamente posteriores a la menopausia. Todo eso lo podemos evitar con un tratamiento también personalizado de terapia hormonal, que decimos, de tratamiento con estrógenos adaptados a cada mujer. Yo no se lo doy para el hueso, no, se lo doy para los bochornos, se lo doy para que su vagina esté bien,
se lo doy para que tenga relaciones sexuales. Sí, sí, pero de paso los estrógenos hacen una labor callada de favorecer que los huesos sigan poderosos, que no sean frágiles, que aumente su formación y disminuya la destrucción del contenido mineral. Fíjense qué importante es esto que menciona por tanto miedo que se ha tenido al uso de la terapia hormonal y que realmente cuando es bien estudiada la mujer, cuando tiene el conocimiento el médico y tiene todos los estudios que lo avalan, se puede instalar un tratamiento hormonal que le ayude a toda esta sintomatología que se presenta en esta edad y en otra consecuencia, estar protegiendo el hueso. Y en esta misma forma de donde se está protegiendo el hueso, ¿cómo se haría el seguimiento de un paciente con osteoporosis? Podríamos decir que todo depende de la situación. Es distinta el seguimiento que yo le someto a una paciente a la que pillo, por ejemplo, a los 45 años, viene por primera vez porque viene con alteraciones menstruales y bochornos, yo le regularizo el ciclo, le pongo tratamiento hormonal, hago que tenga su ciclo menstrual regularmente, que tenga la regla puntualmente, que ya no tenga anemia, que ya no tenga sofocos, y del hueso me voy preocupando poco, porque le hago justo una densitometría a los 50 y como la tendrá normal, lo único que hago es ajustar que en la dieta haya suficiente cantidad de calcio y verificar con unos análisis cada año que tenga una vitamina D adecuada. Ya me basta. Hombre, si me pide algo más, para todas las mujeres hay que decirles lo mismo. Ejercicio físico. La mejor manera de no envejecer es hacer ejercicio en el gimnasio con pesas, levantando pesas, haciendo sentadillas, haciendo dominadas, haciendo press de banca, haciendo press de hombros. Lo puede hacer en casa, cualquiera. Una lata de sardinas de 1 kilo y una lata de garbanzos de 1 kilo y hacer press de banca 23 veces por la mañana y 23 por la tarde. Y levantarse y sentarse de la silla, hacer sentadillas sin las manos 20 veces por la mañana y 20 veces por la tarde. Ejercicio de fuerza. En segundo lugar, una dieta rica en calcio en estos años de la transición menopáusica y además una dieta rica en proteínas. Esto es muy importante. Proteínas que pueden ser de origen vegetal, no hay por qué comer animales, también animales, lácteos, huevos, marisco, pescados, aves de corral, y dejo la carne roja para el final, a pesar de que los de Monterrey pues igual se enfadan conmigo, donde se come una carne tan maravillosa en Nuevo León. Pero bueno, anyway, también la carne roja es buena, aunque no hay que abusar por aquello del colesterol. Por lo tanto, podríamos decir que el secreto del envejecimiento, usted sabe, doctor Córdoba, que no nos morimos porque envejecemos. En realidad envejecemos porque nos inflamamos. Y todo lo que sea una dieta antiinflamatoria es buena. ¿Y qué es una dieta antiinflamatoria? Una dieta con productos naturales. Ustedes en México tienen la virtualidad, nos hemos traído de allí gran parte de las especies, nos hemos traído el tomate, de Perú el pimiento, de Perú nos trajimos el tomate, ustedes tienen unas verduras absolutamente maravillosas. Las legumbres, los garbanzos son una maravillosa forma de obtener proteínas. Pues dieta hiperproteica, vitamina D y ejercicio de fuerza. Esos son los 3 pilares que combaten el envejecimiento. Esto sirve para todas las mujeres, para el seguimiento de la osteoporosis, para todas las mujeres que están en tratamiento. Además, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer densitometría? Yo creo que cada 2 años, máximo. Incluso si la primera y la segunda densitometría son prácticamente normales, la siguiente la podríamos hacer a los 3 o 4 años. No hay que sobrecargar. Ya, ¿y en el medio no le visitamos? Claro que sí. Y en ese análisis que voy a hacer yo cada año de vitamina D, también le puedo medir unos análisis un poco especiales que son marcadores bioquímicos de resorción. Esto es, el análisis de unos determinados productos que aparecen en sangre cuando hay mucha destrucción del hueso. Y eso me puede permitir saber si estoy frenando la destrucción con un buen tratamiento o si tengo que aumentar la potencia del tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, ayer mismo, exactamente ayer lunes, me comunicaba una paciente mía que tiene 38 años y está pensando si va a tener su tercer hijo o no, y estamos ahí con la vitamina D,
con la dieta, con el ácido fólico, con las vitaminas, ¿verdad? Me comunica que en sus análisis tienen unos marcadores de resorción, unos CTX, unos telopéptidos carboxiterminales, son los fragmentos del colágeno. El colágeno es la proteína de los huesos y cuando se destruye mucho hueso, del colágeno se desprenden pequeños fragmentos que aparecen en el análisis de sangre. Y me decía, José Luis, tengo esos CTX que me has pedido, los tengo en casi 800, 793, y le digo, pues está muy mal. Eso será porque tienes la vitamina D baja. Hombre, ¿y cómo lo sabes? Y le digo, pues porque todavía no me has dicho la vitamina D, pero seguro que la tienes baja. ¿Y por qué lo sabes? Y le digo, porque si tienes la vitamina D baja, no hay calcio suficiente en la sangre, y eso tu organismo no lo puede tolerar. Entonces, el organismo, para normalizar el calcio, le llama a la paratormona y le dice, oye, vete a buscar calcio, donde sea, porque no hay vitamina D y no se absorbe calcio por parte de esta mujer. Todos los yogures que come, con perdón, los caga. Perdón. El calcio pasa por el intestino sin pena ni gloria porque no hay vitamina D que lo absorba. Entonces la paratormona, que es muy lista, va a buscar calcio allí donde hay, que es en el esqueleto, y entonces rasca en el esqueleto, destruye hueso, el calcio del colágeno se desprende, aparecen esos fragmentos que aumentan en sangre y que me permiten saber que se está destruyendo hueso, el calcio llega a la sangre y se equilibra la calcemia y aquí paz y después gloria. Ya. ¿Y quién paga la factura? El esqueleto. Con lo cual esa chica, 38 años, que tenía los marcadores elevados, efectivamente los tenía elevados porque tenía una vitamina D baja y tenía una PTH en el límite alto, no mucho, ya. La pregunta, doctor Córdoba, que yo le hacía a ella es, ya, ¿y desde cuándo esto es así? Porque igual llevas un año así y no nos hemos enterado. Esta es una enfermedad numérica, silente, que no hace ruido y que muchas veces es la primera fractura la que sorprende al médico y a la paciente. ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Pues si me he roto el brazo. Entonces el seguimiento tiene que ser adaptado. A esta chica de 38 años yo ya le sospechaba. Es rubia, con ojos azules, se quema muy fácilmente, por tanto va siempre protegida, no toma el sol. Yo ya sospechaba que tendría la vitamina D baja y como se quería quedar embarazada, se la pedí. Y ya de paso le pedí unos marcadores. ¡Pam! Y sonó la flauta. Marcadores de destrucción ósea elevados porque tenía la vitamina D baja. Solo con 38. Inmediatamente hay que proteger el hueso, hay que darle calcio, hay que darle vitamina D y repetir en 4 o 5 meses para ver si esos marcadores bajan y hemos controlado la destrucción. Afortunadamente tiene 38, porque si le pillo con 78, igual ya se habría roto. Y si le pillo con 68, igual ya tendría una fractura vertebral. Por tanto, el seguimiento también hay que personalizarlo. Usted me preguntaba, en cada etapa, ¿cómo hay que hacer? Bueno, pues la densitometría cada 2 o 3 años, pero los marcadores y la vitamina D igual cada año para comprobar si está haciendo efecto el tratamiento. Y con eso, lo más importante es que el paciente se comprometa con nosotros en el tratamiento. Mire, doctor Córdoba, me extiendo un minuto nada más. Nosotros hicimos un estudio con 4.500 mujeres, nada menos, ¿eh? Un estudio que yo dirigí con el doctor Santiago Palacio sobre 750 ginecólogos de toda España y que agrupó a 4.500 mujeres y la seguimos durante 2 años. Y vimos, para ver cuáles se adherían al tratamiento más y cuáles lo abandonaban. A ver cómo lo hacían a lo largo de los 2 años. Y vimos que solo había 2 circunstancias que ayudaban o empeoraban la adherencia del paciente al tratamiento. Cuanto más sabía la paciente de osteoporosis, más se fijaba el tratamiento y menos se le olvidaba. ¿Y eso qué significa? Esa labor que usted está haciendo con los podcasts, doctor Córdoba. Enseñar, comunicar a los pacientes. Cuanto más cultura científica tengan las pacientes, cuanto más sepan de osteoporosis, más se van a adherir al tratamiento. Y había una segunda circunstancia que empeoraba la adherencia al tratamiento, era la polimedicación. Cuantas más pastillas tiene que tomar el tratamiento, más abandona. Y se da la feliz circunstancia, incomprensible, ¿verdad? El paciente te dice, no, yo los jueves no tomo las rojas. ¿Cómo? No.
y los fines de semana descanso de las azules. Pero oiga, si las azules son las de la presión arterial, usted no puede estar 2 o 3 días a la semana sin las de la presión. No, 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 no. Sábados y domingos descanso de las azules. Y yo siempre le pregunto, ¿y usted descansa de la cena? Porque cena todos los días. ¿Y usted descansa de la comida? Porque comer todos los días es muy aburrido. Y dice, oh, no, ¿cómo voy a descansar? Pues de las pastillas lo mismo, majadero. Que las azules son las de la presión y las verdes son las de informar a los pacientes. Esta labor que usted hace, doctor Córdoba, es de una inmensa riqueza para que los pacientes se adhieran a los tratamientos. Le felicito Gracias. extraordinariamente por su podcast, por perder su tiempo, que es hacerlo ganar en calidad de vida a sus pacientes. Mi enhorabuena de verdad. No, muchísimas gracias. Al contrario, no pierdo el tiempo. Para mí es algo que luego con gusto, con deseo y más por la participación de todos ustedes en forma desinteresada. Esto es libre para poder estar dando esta información a la gente y que no escuchen a la comadre, a la amiga, A al la que influencer de turno. así es. Y le están diciendo puras cosas falsas y sin fundamento científico, ¿verdad? Cierto. Hablando de esto que es una forma de manejo de una enfermedad multifactorial, o sea, en muchos puntos, usted va a tener para el día de mañana, abril, un webinar que es la fragilidad y la fractura como una causa de pérdida de calidad de vida. Y esto es dirigido a los médicos. Hacemos una Sí, invitación para que ellos se puedan, este, tener la conectar. oportunidad de conectarse, pero tener la Sí. oportunidad de conectarse. Vamos a poner ahorita en un ratito más aquí la forma de cómo conectarse en el webinar. Yo ya lo pasé a todos los grupos médicos que tengo contacto con ellos para que estén al tanto de que usted va a tener mañana este webinar muy importante sobre osteoporosis. Qué bueno. Sí, señor. Mire, efectivamente, el abordaje es multidisciplinar. Mire, mañana vamos a hablar una geriatra, un ginecólogo y un traumatólogo. Y yo me voy a limitar solamente a exponer un documento de consenso en mi participación mañana 17 de abril a las 7 de la tarde hora española, que son en México, yo creo que 12 del están día. ahora, son 7 horas menos, ¿verdad? Son las 12 del día, 12, 12:30. Eso es. Pues a mediodía se pueden conectar ustedes a través del enlace que les aparecerá en pantalla, porque la conexión es libre, solamente, no solo es para médicos, también para personas que quieran saber de osteoporosis. Y yo me Perfecto. voy a limitar a presentar el documento de consenso de recomendaciones para la prevención de la fractura por fragilidad. Es un documento que de momento hemos firmado nada menos que 24 sociedades científicas de Portugal, Grecia, Dinamarca y España, 4 países, 24 sociedades científicas, y lo que pretendo es que lo firmen sociedades en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Me han confirmado presencia desde Colombia, desde Costa Rica, desde Guatemala. Bueno, veremos a ver quién se conecta mañana. Sea como fuere, el documento es muy sencillo. Le decimos a las autoridades políticas que incluyan en la historia clínica una cosa que se llame fractura por fragilidad, para que todos vayamos a escribir lo mismo y podamos hacer estudios estadísticos de qué tal nos va el tratamiento, cuántos se nos mueren, qué tal les va a los pacientes, cuánta calidad de vida pierden. Además de eso, le pedimos a las sociedades científicas que hagan guías de práctica clínica. Que si yo soy traumatólogo en Tamaulipas o rehabilitador en, yo que sé, en Veracruz, o si soy ginecólogo en Mérida, da igual, que yo recurra a mi sociedad científica y haya una guía de práctica clínica de osteoporosis para que yo pueda adherirme a esa guía y seguir los pasos para el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad. También pedimos a las autoridades políticas que nos permitan hacer registros nacionales. Mire, nosotros tenemos el Registro Nacional de Fracturas de Cadera, que ya lleva desde el año 2017 dando rendimiento, al que se han unido 105 hospitales en España, todavía nos quedan como 70, pero 105 hospitales en España, y que va aumentando el número de los fracturados de cadera de los que vamos recogiendo datos. En este momento tenemos datos de más de 55.000 fracturas de cadera.
Esto es muy importante porque nos permite ver cómo lo vamos haciendo, si vamos mejorando o empeorando a lo largo de los años, si aumenta el número de veces que medimos la vitamina D, si aumenta el número de pacientes que salen de los hospitales con tratamiento, si mejoramos la movilidad. En este momento sabemos ya que el 55% de los pacientes en España se mueven, salen a caminar el primer día después de la intervención de fractura de cadera. 55%. Y que el 80% salen del hospital ya con el tratamiento de vitamina D puesto, y que hemos reducido solo en 7 años un 5% la mortalidad, y que reducimos el número de horas de espera hasta llegar al quirófano una vez que el paciente se ha roto. Todo esto lo hacemos con registros. Le decimos a las autoridades, ayúdennos con fondos gubernamentales para hacer campañas de divulgación sanitaria, para que yo pueda salir en la televisión a contarlo, para que me entrevisten en el periódico. Ahora acabamos de emitir una nota de prensa que saldrá en todos los medios de comunicación anunciando el webinar de mañana. Yo les insto a los mexicanos y mexicanas que me estén escuchando en este podcast del doctor Córdoba que se conecten mañana, que se conecten desde su casa en el ordenador. No van a perder el tiempo, estaremos 1 hora y media hablando de fragilidad, podrán hacer preguntas de manera interactiva y estarán escuchando a una geriatra explicando lo que es la fragilidad mucho mejor que lo he hecho yo. Estará un ginecólogo que les habla en este momento explicando lo que es el documento de consenso y ofreciéndoselo a otras sociedades científicas, y un traumatólogo que nos va a contar las consecuencias de cuando no lo hacemos bien, porque los traumatólogos son el final de la cadena, ellos ven a los rotos, a los fracturados. El objetivo debe ser, doctor Córdoba, que entre usted y yo le dejemos sin trabajo a los traumatólogos. Eso sería lo importante, ¿no? Tener a las pacientes sanas, que no tuvieran esa lesión, que no tuvieran que recurrir a una asistencia médica por una traumatología, que le tenga una fractura en la columna, que le cementen solamente un cuerpo vertebral y al paso de los días se fractura la otra cuerpo vertebral y se van así en cadena y total, es un paso a paso que dejó una lesión importante en la paciente y como sabemos todos, muchos pacientes de estos tienen un mal desenlace antes de los 2 años de que hayan tenido esta fractura. Yo le digo a mis pacientes que las fracturas osteoporóticas son como esos juegos de fichas de dominó, que uno las pone todas seguidas y se cae una y y a partir de que se ha caído la primera se van cayendo todas una detrás de la otra. Por eso hay un eslogan de la Fundación Internacional para el Estudio de la Osteoporosis, de la International Osteoporosis Foundation, que dice Stop with the first, párate en la primera. Si has tenido una, bueno, malo es. Vete al médico rápidamente para que no tengas la segunda fractura. Párate en la primera. Por Dios, que ningún paciente ya fracturado deje de recibir tratamiento contra la osteoporosis. Este sería el mensaje del podcast. Doctor, y yo agradecerle por todo ese apoyo que da a Europa y a Latinoamérica con todas sus pláticas, todo su conocimiento que tiene, todos los estudios que lleva a cabo. Te lo agradecemos todos acá. Sus redes sociales, tiene una página que es www.neiro.com, ¿verdad? Eso es. En Facebook lo encuentran como como José L. Neiro. Tiene también un link, es @ Doctor Neiro. Esto es Sí, eso es de Twitter. Bueno, Twitter. Antes se llamaba Twitter, ahora se llama X. Es sí. @Doctor Neiro. Ahí estoy. Doctor Neiro. Pues sí, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros ponemos este link para que la gente se pueda conectar. Le agradezco, lo voy a volver a molestar para otra plática de estas y estar Cuando usted quiera. difundiendo bastante información de salud. Doctor Córdoba, para mí le aseguro ha sido un inmenso honor, una esperada oportunidad. Ha sido para mí un inmenso honor que me haya invitado y ya sabe que me tiene rendido a su hospitalidad, a su cariño, Gracias. con ganas de que la ciencia nos vuelva a reunir y darnos un abrazo y compartir una copa de buen vino o un tequilita. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esto es Sin Interés de parte de Voces Comunicación, que es el que nos da el apoyo. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control, Alex Rivera.
Doctor, muchísimas gracias y esperamos se conecten con nosotros. Hasta luego. Chao. Hasta otra próxima ocasión. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.